Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué bueno saludarles, desde aquí se ven muy bien todos. Abra su Biblia, Primera de Pedro 1:19. Estamos estudiando la serie La Obediencia y hoy el tema que lo he titulado La sangre de Cristo, el único precio suficiente. Lo repito, la sangre de Cristo, el único precio suficiente. Vamos a leer 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón. En este momento queremos que tú te manifiestes en nuestra vida, Señor. Queremos estar escuchando de tu palabra, Señor, atentos para que realmente sepamos lo que tú hiciste por nosotros cada día. Entendamos lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, Señor, y veniste a morir por nosotros, Señor. Y queremos entender, Señor, de tu sacrificio que hiciste por nosotros, Dios. Y ayúdanos a siempre testificar a otros, Señor, de que tú vienes y estás por venir pronto, Señor. Tú ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, que sea sembrada en lo profundo de nuestros corazones y que dé fruto en su tiempo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. La sangre de Cristo, el único precio suficiente. Hermanos, siempre debemos de entender lo que nuestro Señor hizo en la cruz por nosotros. La sangre de Cristo se derramó para que tú y yo tuviéramos una comunicación directa con Dios. ¿Sí? Nuestra salvación costó la muerte, la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Es algo elemental que siempre debemos de tener en cuenta, lo que Cristo hizo por nosotros. Mire, mucha gente camina por este mundo y no se da cuenta del gran valor de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que siempre estarlo mencionando a todos aquellos que nos rodean. La sangre de Cristo no fue barata. La sangre de Cristo tuvo el alto costo de cuando nuestro Dios subió en la cruz y murió por nosotros. Nosotros hoy podemos estar libremente en este mundo y con el privilegio de ser salvados por la muerte de nuestro Señor Jesús. Pedro nos dice aquí, dice, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es una declaración poderosa. Pedro está diciendo que hubo un alto precio por nuestra redención, un alto costo, ¿sí? Por salvarnos, ¿sí? No podía pagarse de otra manera. Las personas creen que haciendo buenas obras se van a salvar, que haciendo cosas o mecanismos que han implementado en algunas religiones, piensan que con eso va a ser suficiente. Claro que no.
No podía pagarse de otra manera con sacrificios humanos, únicamente fue con la sangre de Cristo. Es el único precio suficiente el que nuestro Dios derramó en la cruz. La Biblia presenta la sangre de Cristo como el fundamento de nuestra redención, como nuestra justificación, como la limpieza, como la reconciliación con nosotros, con Dios. El problema que había en la humanidad, hermanos, era demasiado grande que solamente el poder de Dios podía resolver esta situación. No había otra manera. Porque fíjense lo que le voy a leer. Romanos 3:23, esos muchos se lo saben. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el problema del ser humano no es que solo necesita cambiar algunos hábitos para mejorar. Todos queremos recetas inmediatas para poder ser mejores, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una dieta, les dan algo y les dicen, ¿sabes qué? Tómate esto, esto y esto. Y es una fórmula. Y piensan que con esa fórmula ya todo se va a resolver. No, claro que no. Tenemos que modificar nuestros hábitos, ¿sí o no? Si no, no bajamos ni un gramo. Entonces, todo esto nos enseña que debemos de cambiar nuestra vana manera de vivir, hermanos. Debemos de reconocer que muchas veces nos hemos alejado del Señor. Hace un momento cantábamos al Señor, si quiero volver a ti, o sea, si tú en tu caminar sientes que te separas de Dios, porque Dios siempre está en el mismo lugar, Dios siempre está ahí. Los que nos alejamos somos nosotros. Entonces, tenemos que saber el gran valor que nuestro Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? El problema fundamental para este mundo es el pecado. Y sabe una cosa, este mundo no va a mejorar. Este mundo va a ir en una decadencia cada día más tremenda, más tremenda. Y eso debemos de tener en cuenta. Hoy peligran nuestros bebés, nuestros niños, nuestra juventud, los matrimonios, los jóvenes, todo el mundo peligra en este mundo. Por eso tenemos que estarles siempre hablando la palabra de Dios. Nosotros quizás podemos cambiar nuestras costumbres o ser mejores padres o ser buenos ciudadanos, pero podemos ayudar también al necesitado, venir a la iglesia, cantar alabanzas a Dios, pero podemos vivir alejados de Dios. Hay mucha gente que simula conocer a Dios. La Biblia dice, de labios me alaban, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Cómo hoy está nuestro corazón? ¿Está cerca de Dios o lejos de Dios? Siempre debemos estar autoevaluándonos, hermanos. Siempre debemos estar evaluándonos en nuestra manera de vivir. Siempre. El pecado, hermanos, en la vida de las personas no solo habla de un problema de comportamiento, habla de un problema real. Hoy el pecado separa a las personas de Dios. Por eso debemos de mantenernos alejados del pecado.
Debemos mantenerlos alejados del pecado. Y eso no quiere decir que no vamos a pecar, podemos pecar, pero pedir perdón a Dios cuando nos equivoquemos y reconocer que hemos fallado. Porque el problema del ser humano, hermanos, es no reconocer que estamos mal. Casi siempre queremos echarle la culpa a todos menos a nosotros mismos. Tienen la culpa tu papá, tu mamá, tu hermano, todo el mundo tiene la culpa menos tú. Y debemos de autoevaluarnos y decir quién está bien o quién está mal. El hombre necesitaba una reconciliación con Dios. Necesitaba el perdón, la redención. Necesitaba que alguien pagara la deuda que no se podía pagar. Porque ya vemos aquí que la paga del pecado era muerte. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto cuesta el pecado? La muerte. La muerte. Aquí está el problema, hermanos. La deuda era demasiado grande. Cuando la deuda es grande, es infinita, el esfuerzo humano no podía pagarla. Y Dios estableció en su palabra que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22 declara, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vemos en el Antiguo Testamento cómo se sacrificaban animales, cómo se derramaba la sangre para vertirla en las personas, ¿sí? Y tenía que estarse repitiendo y repitiendo. El sacerdote entraba, la Biblia dice que entraba una vez al año al tabernáculo para ofrecer sacrificio. Y entonces esa sangre que salía de ese lugar la derramaba en las personas, pero era para cubrir los pecados del pueblo. Escúcheme bien, no para borrarlos. Se cubría nomás. Y se repetía vez tras vez. Ahora, esos animales, esos sacrificios no pudieron solucionar definitivamente el problema del pecado. No lo pudieron solucionar. Dice Hebreos 10, versículo 4, y dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto que sucedía en el Antiguo Testamento, todo apuntaba hacia algo mucho mayor. Todo esto del tabernáculo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo, ¿sí? El sacrificio en el Antiguo Testamento anunciaba el sacrificio perfecto. Anunciaba el cordero, un cordero sin mancha. El altar anunciaba la cruz. La sangre derramada anunciaba la sangre de Cristo. Juan el Bautista vio a Jesús. Cuando lo vio venir, le voy a leer las palabras que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Jesús no solo vino a este mundo a ejercer su ministerio, esos 3 años que Él vino, no vino simplemente a enseñarnos cómo vivir, vino a morir por nuestros pecados. No solo vino a darnos ejemplo, sin duda nos dio ejemplo, pero Él vino a convertirse en nuestro sustituto. No vino solamente a mejorar nuestra vida, vino a salvarnos. Y como leíamos al principio, el precio no fue ni oro ni plata. Pedro dijo en lo que leímos al principio, no son cosas corruptibles como oro o plata.
¿Por qué menciona el oro o la plata? Porque humanamente pensamos, cuando hablamos del oro y de la plata, vemos algo valioso, ¿verdad? Y pensamos que con eso hay una solución, ¿sí? Pero sabemos que estos materiales son preciados y cuestan mucho y son buscados. Pues no era la excepción. En ese tiempo se querían resolver este problema del pecado, lo querían resolver de muchas maneras. No se podía resolver. La única manera que se podía resolver era que alguien viniera a hacer lo que hizo. Cuando se trata de la salvación, hermanos, el dinero no sirve. Podemos tener mucho dinero en nuestras cuentas, pero ¿sabe qué? Pero sentirnos vacíos, sentir que no hay perdón en nosotros. Hay mucha gente que tiene muchas posesiones, pero no tiene a Dios en su corazón y esas personas están vacías. El oro compra muchas cosas, pero no compra la salvación. También el dinero puedes tener mucha comodidad, pero no va a comprar la reconciliación con Dios. Las buenas obras pueden ser valiosas, pero sin una vida transformada de nada nos sirven. Le leo Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice Efesios 2, 8 y 9. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía nos vemos que todas las cosas le sean sujetas. Perdón, es Hebreos 2, 8, 9. Estoy confundido. Con razón veía que estaban diciendo, está mal. Hebreos 2, 8 y 9. Lo repito de nuevo, todo lo sujetaste bajo los pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Hermanos, el precio fue la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre preciosa de Cristo no solo nos da la salvación, sino borra nuestros pecados. Borra nuestros pecados. ¿Cuántas veces estamos por ahí pensando y analizando y sabe una cosa? Viene el enemigo y te pone en tu cabeza y dices, no, es que ¿cómo vas a hacer esto si antes eras así y antes eras así? El único que puede acusarnos, ¿sí? Viene Satanás a quererte acusar y a trastornar tu mente y tu corazón. No lo permitas. No lo permitas. Tienes que reconocer que la sangre preciosa de Cristo no solo nos perdonó, sino borró nuestros pecados. Dice la Biblia que Él no se acuerda más. Entonces, si viene a tu mente y a tu corazón viene y te acuerdas de todo eso, quiero decirte que es Satanás mismo acusándote. Satanás mismo recordándote. Si a Jesús mismo el enemigo
le atacó y lo probó. A nosotros no va a ser la excepción, hermanos. No va a ser la excepción. Por eso debemos estar preparados. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque Satanás también sabe la palabra de Dios, pero no la obedece. Que esa es la gran diferencia. Si tú y yo estamos aprendiendo de obediencia, de obedecer, de entender lo que Jesús hizo por nosotros, debemos de defendernos siempre con la palabra de Dios. Siempre debemos de ir a la palabra de Dios. Dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de Cristo. No dice con la sangre de un hombre bueno, no, dice de Cristo. La sangre de Cristo no fue cualquier sangre, hermanos. Fue la sangre del Hijo de Dios. Fue la sangre del Cordero sin mancha. Fue la sangre de aquel que no tenía pecado. Jesús no tenía necesidad de morir por nosotros. Él sintió el peso y lo hizo por amor a nosotros. Por morir por nuestros pecados, hermanos. Eso es amor. Amor del bueno. Dice 2 Corintios 5:21 para los que anotan. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Él. Hermanos, esto es el Evangelio de Cristo. Así que el inocente ocupó el lugar del culpable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo cargó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades en la cruz. Cristo recibió el castigo, derramó su sangre y nosotros nomás íbamos a recibir el perdón. Hermanos, la sangre de Cristo nos redime. Efesios 1 versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, cuando vemos esta palabra redención, habla de rescate, ¿sí? Habla de salvarnos. ¿De qué? Del pecado. Antes éramos esclavos del pecado y Cristo nos redimió y ya no debemos ser esclavos del pecado. Cristo no nos compró para dejarnos vivir igual. Cristo nos compró con precio de sangre para que viviéramos totalmente diferente. Imagínese usted viviendo una vida como usted quiere. Quiero decirle que a Dios no le agrada. Debemos de vivir una vida que a Dios le agrade. Que a Dios le agrade. ¿Cómo podemos decir, Cristo me perdonó y sigo viviendo como antes? No se puede. No se puede. La gracia que perdona, escucha bien esto, también transforma. La gracia que perdona también transforma. La sangre no solo nos libra de la condenación, sino que nos coloca, escucha bien esto, nos coloca al servicio de Dios. Tú y yo tenemos que estar al servicio de Dios, porque ¿sabes qué vino a hacer a este mundo nuestro Dios? Vino a servir.
Y en nosotros debe de haber el anhelo cada día de servir. Por ejemplo, le pregunto a una mamá, usted tiene todo el anhelo de servir a sus hijos, a su esposo, todo el tiempo, ¿verdad? Las mamás son las primeras que se levantan y las últimas que se duermen, ¿sí o no? Bueno, aquí yo sé que hay varias de esas. Así. ¿Por qué lo hace? ¿Nomás para que digan, ay, mi mamá qué bonita, que a todo dar? No, por amor. Y se levanta temprano y se cuesta la última. Dígame una cosa, y a veces hasta los hijos pagan mal, pero la recompensa no va a ser de sus hijos, va a ser de Dios por servir de esa manera. Porque no van a poder decir nadie que usted no hizo lo que tenía que hacer, como una mamá cristiana, con todas sus fuerzas. Es algo que siempre debemos de valorar, el que Dios esté en nuestro corazón. Y día con día debemos de levantarnos y despertarnos con ánimo y decir, voy a servir al Señor. Y el servir al Señor, hermano, es seguirlo de cerca. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? La sangre de Cristo nos justifica. Romanos 5, versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, justificar es librarnos. Esto es impresionante, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros. Porque Dios nos mira con una esperanza de que puedas poner tus ojos en Él. Nos mira con esperanza, nos mira con amor, con misericordia. Y esto es tremendo y maravilloso. Dios, cuando nos ve a ti y a mí, nos ve con una esperanza de que nos dejemos transformar por Él. Porque quizás viene a tu mente y a tu corazón, pues yo en qué le puedo servir al Señor. Yo te respondo, en mucho. Hay mucho por hacer, hermanos. Hay muchos por hacer. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros pocos. Ahí se la pongo de tarea. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor siempre nos está viendo, hermanos. Siempre nos está viendo nuestra manera de actuar, ¿sí? Nuestra manera de pensar. Siempre está atento, interesado en saber qué es lo que queremos hacer. Sin duda nos deja hacer nuestra voluntad. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos de hacer lo que la Biblia dice. Debemos de hacer lo que la Biblia dice. La sangre de Cristo, hermanos, limpia nuestra conciencia. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hay personas que han sido perdonadas, escúcheme bien esto, que han sido perdonadas y rescatadas por Dios, pero ¿sabe qué?
todavía viven como condenadas. Dios ya les dio el perdón y ¿qué cree? Siguen castigándose. Dios ya las recibió y siguen viviendo lejos. Dios ya extendió su gracia y siguen diciendo a estas personas, no, no soy digno. Y con un desánimo que hasta flojera da. Nosotros mismos tenemos que saber que no somos dignos, pero debemos de entender que si Cristo está en nosotros, somos una nueva criatura. Dice la Biblia, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Pero ¿qué dice? Si confesamos, si los decimos, si reconocemos que estamos mal. Porque aquí en el Chapulín Colorado te va a ayudar. No, es algo de reconocer. Ahora, la Biblia dice que nos limpia de todo pecado. No dice de algunos pecados, dice de todo pecado. Eso no significa que podemos jugar con el pecado, sino debemos de alejarnos del pecado. Hermanos, la obra de Cristo fue completa en nuestra vida. Imagínate que cuando Dios nos creó a ti y a mí, no hubiera hecho su obra completa. Por ejemplo, hizo a Adán y cuando hizo a Eva la sacó de una parte muy importante que fue de una costilla, ¿verdad? Y hizo la mujer. Y cuando la hizo, ¿qué tal si hubiera dicho, pues, y se la dejo sin piernas? No, la tenía que hacer completa. Perfecta. Es más, fue tan perfecta que Adán se asombró y dijo, Señor, gracias. ¿Sí? Pero a veces no valoramos. No valoramos. La obra de Cristo, hermanos, fue totalmente completa y perfecta. Esta es una de las verdades más gloriosas que tiene la palabra de Dios. Su obra fue completa. Jesús expresó esto. Cuando iba a la cruz del Calvario, estaba ahí, expresó una palabra que es una palabra tremenda. Consumado es. Esas palabras que Jesús dijo en la cruz están en Juan 19:30 para los que anotan. Al decir consumado es, dijo, esto está completo. Jesús no dijo, casi termino, me falta un poco, no, dijo, consumado es. Porque esto lo dijo cuando estaba en la cruz. Escúcheme bien, Él estaba sufriendo. Él estaba pasando por castigo, por algo tremendo, hermanos. Debemos entender cómo se completó ese sacrificio en la cruz. Esta obra está terminada. Esto que hice por ti está totalmente terminado. Nunca Dios va a hacer las cosas a medias, hermanos. Y fíjese lo que le voy a decir. Lo que Dios ha empezado en tu vida, Él lo va a terminar. ¿Cómo? De una manera o de otra, lo va a terminar.
Pero hay que dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Hebreos 10:12 dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Una vez y para siempre. Ese sacrificio en la cruz fue suficiente. Su sacrificio, hermanos, no necesita nada más. Ya fue hecho. No necesitó la ayuda humana para que fuera suficiente. No necesitó ningún otro mérito. No necesitó ningún ritual externo. La cruz es suficiente porque Cristo es suficiente. Nunca cambiemos la sangre por religión. Y aquí debemos de tener mucho cuidado. Porque siempre debemos de tomar en cuenta que la sangre de Cristo, lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros. Es muy posible que mucha gente conozca versículos de la palabra de Dios, muchos, pero que no conozcan al verdadero Salvador. Es posible cantar acerca de la cruz, pero nunca haber rendido nuestra vida a Dios. Es posible tener una religión en el corazón, pero no tener la salvación de Cristo. La religión siempre dice, tienes que hacer esto para que Dios te acepte. Pero el Evangelio dice, Cristo hizo lo que tú jamás podrías hacer. La religión puede producir orgullo en la vida de las personas, pero el Evangelio debe de producir gratitud. Y ser personas agradecidas, siempre debemos de ser nosotros personas agradecidas. Y enseñar a nuestra generación a que sea agradecida. Hoy usted como padre de familia debe de inculcar el agradecimiento a los hijos. Que siempre sean agradecidos. Recuerdo en mi infancia, mis papás siempre nos enseñaron, cuando íbamos a un lugar a comer, a que nos paráramos en la mesa y si ya nos íbamos a retirar de la mesa, teníamos que decir a la gente que estuviera ahí, gracias a Dios y buen provecho, y nos retirábamos. Hermanos, si mis padres no nos hubieran inculcado el agradecimiento, es más, te paras y no recoges ni tu plato. Y muchos lo hacen así. Es más, vayan a un lugar a comer y a veces no recorren ni su silla. Esa es la verdad. Dejan todo ahí un reguero. Pero debemos de inculcar. El que observen, el que vean, el que... Hermanos, no debemos de pasar desapercibidos las cosas. Debemos de enseñar a nuestra generación. Hoy, la juventud se siente merecedora. Dame. No, momento, espérame. Debemos enseñar a la generación. Hoy hasta le han titulado a esta nueva generación como una generación de cristal. Imagínense nomás qué nombramiento tienen. No, hombre, ocupamos ser de acero, hermanos. Que se caiga algo y que lo juntes y no le pasó nada. Así. No le hables así a mi bebé porque se va a molestar.
Es más, se va a ir de la casa. ¿Sí me voy a entender? O sea, no, momento. Aquí va a ser esto, esto, esto y esto. Tenemos que ser firmes, hermanos. Ahora, déjenme decirle algo como papás. La responsabilidad de guiar a sus hijos, ¿de quién es? De los papás, ¿sí o no? No quieran endosarle ni a los maestros ni a los pastores todo el trabajo que ustedes deben hacer en su casa. De una vez se los digo desde aquí. El trabajo es de ustedes. De quien se van a recordar es de ustedes. Y nosotros hacemos un trabajo conjunto con ustedes, sin duda. De los niños que tenemos ahí atrás, instruyéndoles la palabra de Dios, los tenemos ahí, pero tenemos que trabajar en conjunto. Que tengamos una generación que viva agradecida con Dios. Yo sé que todos nos recordamos cuando alguien tuvo una buena instrucción, ya sea de tus padres, de un buen maestro o una maestra, o de alguien que te exhortó en algo que mejoraste. Eso nunca se te va a olvidar, ¿sí o no? Siempre lo vamos a recordar. Bueno, debemos estar enseñando siempre, siempre de la palabra de Dios. Debemos enseñar a nuestra generación a ser agradecidos con Dios. Pablo dijo esto en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos de gloriarnos por lo que nosotros hemos aprendido a hacer. Siempre debemos de vivir agradecidos de que nos enseñaron a servir a Cristo y a seguirlo con todas nuestras fuerzas. La sangre de Cristo es suficiente, hermanos. No necesitamos buscar otro precio. Ya el precio fue pagado. No hay sacrificio humano suficiente. No hay obra humana suficiente. No hay penitencia suficiente. No hay mérito humano suficiente, solo Cristo. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Debemos de responder a lo que Dios, que al desafío que Dios pone en nuestro corazón cada día, con fe. Con fe debemos de creer en Cristo. No solo creer que existió, sino creer que Él está en su trono intercediendo por nosotros y descansar en Él y entregarle nuestra vida a Él, manifestando en nuestra vida arrepentimiento. Si la sangre costó tanto, la muerte de nuestro Señor, tenemos que ser verdaderos creyentes, hermanos, y no jugar con ellos. Personas que no quieren dar su brazo a torcer. Les decía, siempre debe haber gratitud en nuestra vida. Siempre decimos gracias, Jesús. Cada vez que recordemos esa salvación tan grande que tenemos nosotros, hermanos, lo que nos queda a nosotros es tener gratitud. Decir gracias, Jesús.
Yo sé que no lo merecía. Yo no podía haberlo comprado, pero tú moriste por mí. No pudo haberlo conseguido, pero Cristo lo hizo por mí. La sangre de Cristo, hermanos, nos invita a vivir en santidad. Dice la Biblia, sed santo porque Él es santo. La sangre que nos perdona nos llama a vivir para Dios. No somos salvos por nuestras buenas obras, somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, hay muchas familias que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Necesitan ver tu testimonio. Necesitan ver que hay matrimonios que sí se puede vivir para Cristo. Hay jóvenes que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Hay personas que están atrapadas totalmente en el pecado y necesitan escuchar de Cristo. Necesitan arrepentirse de sus pecados. El mensaje es simple. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Cristo nos salvó. Cristo nos perdonó y nos puede transformar. Hay veces que necesitamos, que muchos aprendemos de una manera rápida y hay otros que hay que estar repitiéndole las cosas, ¿sí o no? Todos aprendemos de una manera diferente. Bueno, pues cual sea nuestro caso, quizás entendemos a la primera, bueno, está bien, pero si necesitamos que se nos repitan las cosas, pues hay que volver a escuchar para que se nos repita. Lo que nuestro Dios hizo en la cruz fue, todo lo hizo por amor. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos y perdonarnos, hermanos. Esta sangre nos da un total acceso a Dios. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes, hermanos, había una separación entre Dios y nosotros. Ahora, por la muerte de nuestro Señor Jesús, por la sangre de Cristo, podemos acercarnos, podemos orar, podemos clamar, podemos entrar confiadamente a su presencia. Sin duda no somos perfectos, pero por la sangre de Cristo se abrió el camino para que nosotros entremos libremente a su presencia. Por eso siempre debemos de predicar de la cruz. En una congregación nunca se puede abandonar el mensaje de la cruz. Podemos hablar a las familias, de matrimonios, de liderazgos, de muchas cosas podemos hablar, pero siempre debemos de hablar de la cruz de Cristo. ¿Cuánto costó la salvación que cada uno de nosotros tiene? No se va a calcular ni en pesos, ni en dólares, ni en oro, ni en plata. Costó la sangre de Cristo. Así que no debemos de tomar a la ligera la salvación que tenemos hoy. No debemos de tomar la cruz a la ligera.
No debemos de tratar el pecado como algo pequeño. Tenemos que vivir agradando a Dios cada día. Cristo pagó un precio demasiado alto por nosotros. El precio fue su sangre derramada. Por eso, cuando Satanás te recuerde tu pasado, mira la cruz. Y mirando la cruz, puedes saber que Dios está contigo. Mirando la cruz, necesitas recordar cuánto Dios te ama. Mirando la cruz, es como ahí se demuestra el amor de Dios. Hoy Dios nos llama a dejar de confiar en nosotros mismos, de dejar de confiar en tus méritos, en tus buenas obras, y nos invita a confiar en Cristo. Si tú no le has entregado verdaderamente tu vida a Jesús, hoy puedes hacerlo. Si eres creyente, vuelve a mirar la cruz, vuelve a valorar la sangre, vuelve a vivir en santidad, vuelve a agradar a Dios en todo lo que haces, vuelve a servir al Señor, vuelve a anunciar el evangelio, predica la palabra de Dios siempre a todos aquellos que estén cerca de ti. Predica. Recordemos, no fue el oro, no fueron la plata, no fueron las buenas obras, fue la sangre preciosa de Jesucristo. Esa sangre, hermanos, es suficiente para perdonar, para limpiar, para justificar, para redimir, para salvar. Recordemos las palabras de Jesús que dijo: consumado es. Cristo pagó el precio. Cristo es suficiente. Él ha pagado todo. Ora conmigo al Señor. Oramos al Señor. Señor, queremos vivir una vida que te agrade, Señor. Vivir una vida agradecida contigo siempre, Señor. Sabemos que tú derramaste tu sangre preciosa por nosotros. Subiste a esa cruz sin importar la vergüenza, el dolor, el sufrimiento. Tú llevaste nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo lo llevaste en la cruz. Y por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz somos justificados, Señor. Sabemos que el pecado de este mundo exigía el derramamiento de sangre. Y tú tuviste a bien morir por nosotros. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que hubo para el perdón de pecados era algo que apuntaba hacia ti, Señor. Se hacía cada año, una vez y otra vez. Pero la sangre de los animales no podía quitar definitivamente el pecado. Solo cubría la culpa de manera temporal,
mientras se apuntaba hacia el verdadero Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Cristo entró como sumo sacerdote perfecto. Dice Hebreos 9: pero estando yo presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por su sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Cristo mismo en el tiempo fue el sacerdote, el altar, el cordero, el sacrificio. Todo converge en Cristo. Los miles de sacrificios no pudieron lograr lo que Jesús hizo una sola vez y para siempre. Reconocemos que tú eres el único que puede borrar y limpiar nuestros pecados de toda maldad, Señor. Nos llenamos de ti, Señor. Queremos vivir agradecidos todo el tiempo, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no le dice a la persona que tiene junto a usted: la sangre de Cristo fue suficiente? Amén. Bueno, pues que el Señor le bendiga. Le esperamos el miércoles a las 7. Y buen provecho a todos en su comida. Los que están en internet les saludamos y les esperamos cuando puedan venir. Hasta luego.